El dinero en salud, dinero y amor por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y ya está con nosotros Valeria González Ruiz. Ella es vocera de la campaña nacional de prevención de la violencia sexual en línea en contra de niñas, niños y adolescentes. Valeria, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y platícanos cómo se está presentando este tema tan delicado y tan grave, sobre todo en este momento en donde los niños se la pasan pues tomando sus clases de manera remota y todo lo están haciendo por internet. Claro que sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, por tocar estos temas y bueno, un saludo al auditorio. Sí, entrando directo a la problemática, definitivamente existe un crecimiento exponencial del contenido inapropiado e ilegal de carácter sexual en el que se ha involucrado a la población infantil. Esta es una problemática a la que ya nos enfrentábamos lógicamente antes de la pandemia, pero sí ha habido un crecimiento exponencial. Lo cierto es que existe un muy bajo nivel de alfabetización digital, no solamente en México, registrado a nivel mundial. Y lo cierto es que no tenemos una cultura arraigada de protección digital, tanto de datos, pero tampoco de la identidad individual. Entonces, esto sumado al hecho de que por la contingencia ahora nos encontramos prácticamente viviendo nuestra vida de forma digital, se ha incrementado casos de violencia y de delitos a través del Internet. Por ejemplo, según INHOP, una organización internacional que regula las líneas de denuncia en materia de violencia sexual en línea, del año 2017 al 2019 se duplicó el número de reportes de contenido inapropiado e ilícito que involucra a niñas, niños y adolescentes. Bajo esta perspectiva, sabemos que México ocupa el 5º lugar en consumo y transmisión de pornografía infantil. Esto seguido de India, Pakistán, Irak e Indonesia. Y particularmente con respecto a la pandemia, tenemos registrado que de enero a mayo del 2020 se duplicaron prácticamente este tipo de conductas delictivas en contra de niñas, niños y adolescentes. Y por ejemplo, en marzo y abril, ya cuando comenzaba más fuerte la pandemia, hubo un incremento del 73% del registro de estos delitos. En agosto, todavía cuando estaba lo más fuerte, con respecto a julio, o sea, de julio a agosto hubo un incremento de 430% de reportes de este tipo de conductas. Valeria, ¿qué hacer de frente a una sociedad que depende más de la tecnología? Que la tecnología es un instrumento del día a día, no solamente en niños, adolescentes, sino en general. ¿Qué se puede hacer de frente a otra situación y a estos temas y cifras tan alarmantes como nos las estás compartiendo? Qué bueno que me haces esta pregunta, María Elena, porque obviamente la idea no es solamente dejar, digamos, sobre la mesa un dato alarmante que nada más nos deje preocupados, ¿no? O prohibir, por supuesto que pues no se trata de eso. Al final el Internet es una herramienta para muchas cosas. Aquí lo importante es que fomentemos una alfabetización digital, sobre todo cuando se trata de mamás, papás, de cuidadores primarios que tenemos que ejercer el cuidado, el seguimiento a nuestras niñas, niños y adolescentes. Pues somos los primeritos que debemos de estar informados sobre los riesgos que existen en Internet. Y me gustaría dejar un mensaje pues alentador, ¿no? Este tipo de delitos se pueden prevenir. Lo importante es que en primer lugar estemos informados de lo que está pasando, que sepamos cuáles son las formas en las que se puede delinquir, que conozcamos, por ejemplo, las redes sociales. Tenemos que estar informados, tenemos que conocer los controles parentales que cada una de las plataformas de Internet tenemos que tener muy buena comunicación con nuestras niñas, niños y adolescentes para que podamos transmitirles que el mundo digital es tan real como el que vivimos cuando vamos a la escuela o cuando estamos con nuestros amigos o nuestra familia. Los riesgos que se enfrentan en Internet son muy graves e incluso en muchas ocasiones no podemos ni siquiera dimensionar los alcances, ¿no? Un contenido inapropiado no solamente se transmite una vez y a una persona, sino que en cuestión de segundos puede hacerse viral y salirse totalmente de nuestro control. Estamos platicando con Valeria González Ruiz. Ella es vocera de la campaña nacional de prevención de la violencia sexual en línea en contra de niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando de lo importante que es la prevención de la violencia sexual en línea. Educación nos ha dicho Valeria, pero Valeria, te saluda Claudia Villegas.
además de las campañas, además del autocuidado, ¿qué tendría que hacer el gobierno, las autoridades en políticas públicas, en campañas de información que pudieran ayudarnos a prevenir este fenómeno? Justo esa es la inquietud que nosotros desde Alumbra traíamos. Aquí les comento rápido que Alumbra es un proyecto colaborativo que involucra muchas organizaciones, instituciones de gobierno, incluso agencias internacionales, que juntos, cada uno desde nuestras trincheras, trabajamos en la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Entonces, sabíamos que esta problemática está presente y justo quisimos sacar una campaña de comunicación para poder transmitirles a los cuidadores primarios lo que está pasando y cómo prevenirlo. Entonces, de entrada yo les puedo platicar que nosotros lanzamos esta campaña que se llama Que no caigan en sus redes, y lo que buscamos es visibilizar la problemática, visibilizar que las principales víctimas de este tipo de delitos, desgraciadamente, cada vez es una población de menor edad, y ponemos a su disposición también un micrositio. Esto es como el call to action de la campaña, porque no solamente podemos, como tú bien lo dices, dejarlo en un tema de sensibilización y de información, ¿no? Porque sí es muy importante porque es el primer paso para prevenir. Pero también nosotros con este micrositio, que si me permiten lo comento de una vez, es alumbramx.org/protégelos. Esta es una página que ha sido creada junto con los aliados de Alumbra, en el que ponemos a su disposición mucho material de prevención, mucha información sobre los controles parentales que existen y finalmente una opción que dice reporta. En esta parte de la plataforma, los usuarios pueden reportar un acto que haya violentado a niñas, niños y adolescentes. Viene la opción de, por ejemplo, poner el link, poner las características y nosotros lo remitimos con las autoridades competentes. Valeria, a mí sí me preocupa mucho este tema de las agresiones porque los vemos incluso en los videojuegos como Roblox, ¿no? Hay un juego muy famoso que se llama Adopt Me, en donde las niñas chiquitas son sujeto permanente de persecución y agresión sexual. Entonces, a mí sí me gustaría insistir en la pregunta de Claudia de si hay algo contundente con las autoridades para que se inicie campaña pública y masiva en contra de este tema, o con los gobiernos locales. No lo sé, porque, insisto, hasta en los videojuegos muy inocentes que parecieran, también hay agresiones sexuales y contenido de acoso sexual. Sí, claro, y de hecho lo hay. O sea, el tema aquí es que esto es un delito y eso se tiene que denunciar y las autoridades competentes le tienen que dar seguimiento a este tipo de denuncias. Por ejemplo, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, que es el encargado de investigar todo este tipo de conductas delictivas, es uno de los principales aliados de Alumbra también, forman parte de nuestras mesas de trabajo, son miembros muy activos, ¿no?, en tratar de dar difusión a estos temas. Pero yo también insisto que es muy importante que, como los cuidadores primarios, las personas que estamos supervisando a nuestras niñas, niños y adolescentes, estemos muy al pendiente de este tipo de plataformas, porque desgraciadamente cada una de estas, aunque incluso, por ejemplo, hemos sabido que hay suplantación de identidad incluso en los niños cuando entran a sus clases virtuales, ¿no? Y de ahí se da una serie de delitos porque no existían los candados adecuados, no existía la información adecuada para poder prevenir ese tipo de situaciones. Entonces, definitivamente lo primerito que sí está en nuestras manos, sobre todo para prevenir, para que no pasen esas cosas, es informarnos sobre cuáles son los candados que existen en cada una de estas plataformas que, en cuanto tienen internet, representan una ventana de los agresores, digamos, para entrar a nuestra casa, que eso es sumamente fuerte. Los agresores están entrando a través de los dispositivos móviles como el celular, tablet, computadora a nuestras casas. Los expertos dicen mucho es que no permitamos que nuestras niñas, niños y adolescentes que estén en internet, por ejemplo, en su recámara, sino que fomentemos que todos estemos en internet en zonas comunes de la casa. Valeria González Ruiz, vocera de la Campaña Nacional de Prevención de la Violencia Sexual en línea en contra de los niños y adolescentes. Muchísimas gracias por esta charla para Salud, Dinero y Amor. Esperamos mantener comunicación abierta contigo para darle seguimiento a este tema que verdaderamente es alarmante y donde las autoridades deben ya de tomar cartas en el asunto, al igual que el sector empresarial, y como sociedad también nos corresponde hacer lo propio. Gracias, Valeria, y muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias. Aquí estoy a su disposición y bueno, los invito también a que vayan al micrositio para que conozcan toda esta información que ponemos a su disposición.
Seguimos en Salud, Dinero y Amor en este Jueves Santo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. No se vaya, estamos por el 88.9 Noticias. Romina Román, Claudia Villegas y una amiga y servidora, Marilena Vega. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias.